Diagnóstico. Medicamentos. Así que las patologías de estómago y de intestino no vamos a cometer el error de querer diagnosticarlas a través de ecografía o con una endoscopía. Esos son estudios complementarios que simplemente nos van a ayudar para confirmar los diagnósticos clínicamente. Por lo tanto, para una adecuada realización del diagnóstico del estómago, vamos a recurrir a la anamnesis, vamos a recurrir al examen físico. Lo que estamos haciendo en prácticas, estamos haciendo maniobras que son las que nos ayudan a complementar el diagnóstico. ¿Cuál sería el principal síntoma de las patologías de estómago? Buenas tardes, el dolor. A ver, antes de hablar del dolor, algunos datos importantes referidos a los antecedentes. El grupo sanguíneo. Hay estudios ya confirmatorios que indican que el grupo sanguíneo O tiene relación con la úlcera péptica. En cambio, el grupo sanguíneo A con el cáncer gástrico. No significa que si eres A te va a dar cáncer o si eres O te va a dar úlcera. Pero tenemos una correlación bastante significativa entre el grupo sanguíneo y estas patologías. Al igual que con el esófago, pero sobre todo ahora con estómago y con intestinos, la presencia de síntomas, la presencia de las patologías va a estar supeditada sobre todo a los hábitos alimenticios, a lo que comamos. Nuestra alimentación es rica en ¿qué? Carbohidratos. Carbohidratos. Y fuera de carbohidratos, ¿qué más comemos? Proteínas. No, antes de proteínas. Lípidos. Que sin eso no comes. Ya, pizzas. Picantes, irritantes de tipo gástrico. O sea, todos los días estamos con el ajicito, el ahogado, la yahua. Sumado a eso, el consumo de frituras, que es bastante común en nuestra población, el consumo de gaseosas, ya lo que comemos todos los días, que es dañino al estómago. La rica marraqueta. El pan es uno de los alimentos gastrolesivos que podríamos mencionarlo en la etiología de las úlceras. Entonces, si un paciente te dice que está con dolor abdominal, le duele aquí zona del epigastrio, y dices está inflamado el estómago, más abajo los intestinos, en lo primero que debemos tomar énfasis, y hay que hacer más énfasis en el interrogatorio, que ha comido. Porque la alimentación va a ser la base para la presentación de esos síntomas. 90% de las patologías van a ser secundarias a algo que has comido. Otro porcentaje secundario a otras causas. Bueno, ahora sí. ¿Cuál es el principal síntoma? El principal síntoma de las patologías intestinales. El dolor abdominal. Hablando de estómago, hablando de intestinos, el principal síntoma que se presenta en la mayor parte de todas las patologías es el dolor. Tenemos dolor en la pancreatitis, hay dolor en la colecistitis, hay dolor en la gastritis, hay dolor en los cálculos, hay dolor en una trombosis mesentérica, hay dolor en una apendicitis. O sea, el dolor es el síntoma cardinal, el principal síntoma de todas las patologías digestivas. El principal. Hemos aprendido que cuando nuestro paciente presenta dolor, tenemos que darle un énfasis, el mayor énfasis posible, a lo que significa la semiología del dolor.
¿Cómo se describe dolor? Con el mnemotécnico. Con el mnemotécnico de Alicia. Eso hemos aprendido ya el año pasado. El mnemotécnico de Alicia es el que nos ayuda a poder diagnosticar, a poder describir correctamente el dolor. Miren, es tan importante conocer la semiología del dolor que con solo este síntoma podemos diagnosticar muchas patologías. Y se deben acordar lo que hicimos el año pasado en prácticas con patologías bien específicas que en algún momento hemos tocado como parte de nuestras historias clínicas. El ejemplo clásico. ¿Cómo se presenta el dolor de la apendicitis aguda? ¿Dolor tipo cólico? Cólico no, de la apendicitis no es cólico. De la apendicitis es opresivo, es como si algo está apretada. Pero en el dolor de la apendicitis hay una característica típica que es la que diferencia a este dolor de otras etiologías. El dolor de la apendicitis no empieza en fosa ilíaca, empieza en epigastrio o en meso, o sea, en epigastrio o en región periumbilical. Ahí empiezan todos los pacientes que tengan apendicitis van a tener dolor en esa zona. Luego, conforme van pasando las horas, el dolor migra de epigastrio hacia flanco derecho y de flanco derecho se acomoda y termina a nivel de fosa ilíaca derecha. ¿Qué lapso de tiempo pasa? Aproximadamente unas 6 a 8 horas. Tiempo variable, puede ser menor, puede ser mayor, pero estamos ante un tiempo promedio de 6 a 8 horas. Si a vos te pasa eso y hoy en la mañana, o más bien, mañana en la mañana, despiertas con dolor aquí en epigastrio, no vas a pensar que es apendicitis. ¿Qué vas a pensar? Gastritis, algo que he comido anoche, algo así. Entonces, en lo último que piensas es en apendicitis aguda. Pero cuando el dolor migra hacia flanco derecho y luego hacia fosa ilíaca derecha, ya tenemos solo con la semiología del dolor el diagnóstico de apendicitis. A esa característica referida a la semiología del dolor de la apendicitis se denomina cronología de Murphy. Cronología de Murphy. Y la cronología de Murphy es específica para apendicitis. No hay otra enfermedad que te dé estas características semiológicas. Otro ejemplo, pancreatitis aguda. En la pancreatitis aguda el dolor empieza acá, en epigastrio. Luego se irradia hacia hipocondrio izquierdo. Primero hipocondrio izquierdo, luego a la cara lateral del abdomen y termina en el ángulo costovertebral izquierdo. A eso se llama hemicinturón de o zona hiperalgésica de Katch. Zona hiperalgésica de Katch. Se escribe K-A-T-C-H. K-A-T-C-H. La zona hiperalgésica de Katch. Por lo tanto, el dolor típico de la pancreatitis se presenta en forma de hemicinturón, no es cinturón, hemicinturón. También, solo con ese conocimiento de las características semiológicas del dolor de la pancreatitis, tenemos el diagnóstico. No hay otra patología que presente esas características. Es específica de la pancreatitis, como la cronología de Murphy es específica de apendicitis. Otro ejemplo, colecistitis aguda. ¿Dónde empieza el dolor? En hipocondrio derecho. ¿Dónde se irradia? Epigastrio. A zona lumbar. Típicamente a zona lumbar. Tanto en la colecistitis como en la colelitiasis. En ambos casos, el dolor empieza en hipocondrio derecho y se irradia hacia zona lumbar. Otro lugar de irradiación para estas patologías de vesícula, hombro derecho. Igual,
No hay otra enfermedad que tenga esas características. Por lo tanto, les he dado 3 ejemplos y podemos hablar un montón de que solo con la semiología del dolor, solo con el conocimiento adecuado y correcto, el inicio del dolor, localización y radiación del dolor, podemos llegar a dar diagnósticos. Pero obviamente a estas características semiológicas del dolor hay que sumarle otros síntomas. En la apendicitis aguda, fuera del dolor, ¿qué otros síntomas hay? Náuseas y vómitos. En la pancreatitis, náuseas y vómitos. Y en la colecistitis, náuseas y vómitos. O sea, es lo mismo. Son los mismos síntomas. Si el paciente te dice que tiene dolor abdominal, náuseas y vómitos, la posibilidad de diagnósticos es enorme. ¿Cómo vamos a diferenciar uno de otro? No tanto con los vómitos, con las características del vómito, sino con las características del dolor. Así que para las patologías digestivas, el conocimiento adecuado de lo que significa el dolor abdominal es primordial. En estómago, la enfermedad más común se llama gastritis. ¿Cómo es la semiología del dolor? ¿Dolor que empieza dónde? En el epigastro. ¿Se irradia? ¿Se acuerdan del chiste del que tomó omeprazol y se muere? Yo se contó, ¿no ve? Del paciente que le dolía el estómago, se tomó omeprazol y se muere. ¿Por qué? Pensaba que era gastritis, una vez si gastritis, ¿qué era? Infarto de miocardio. Porque el dolor del infarto irradia hacia epigastro y el dolor de la úlcera o de la gastritis irradia hacia zona precordial. Bueno, entonces, en resumen, el conocimiento adecuado de las características semiológicas del dolor es la que nos va a dar grandes luces para poder tener una orientación adecuada respecto al origen del dolor y para poder dar un diagnóstico. ¿Por qué se produce el dolor? Sobre todo por contracción de las fibras musculares lisas. Se contrae la vesícula, se contrae el estómago, se contraen los intestinos, eso provoca dolor. En la pancreatitis no hay contracción, es necrosis, es sufrimiento celular que se tiene por la lesión del páncreas. En una úlcera, ¿por qué duele la zona del epigastro? ¿Por qué duele el estómago? Por lesión de la mucosa. Tenemos entonces distintas causas. Contractura de fibras musculares, compromiso de la serosa peritoneal, por ejemplo, una úlcera perforada, por distensión. El estómago, los intestinos, el delgado y el grueso, son órganos huecos. ¿Qué tienen en su interior? Aire. Se inflan como globos. Si el paciente presenta la enfermedad que se llama síndrome pilórico, el píloro, que se tiene que abrir para que salga el contenido del estómago al duodeno, se cierra. Igual que la calacia, ¿se acuerdan que se cerraba el esfínter? Aquí es el píloro, se cierra y nadie lo abre. ¿Qué pasa cuando uno comes? Comes y comes y comes y comes, tu estómago se va llenando y llenando y llenando y se infla. Bueno, el término correcto es distensión. Ahí podemos indicar a la dilatación aguda del estómago por el síndrome pilórico. El dolor también puede venir secundario a irritación de la mucosa, inflamación de la mucosa, sobre todo a nivel de esófago y de estómago, en el caso de las esofagitis, las gastritis y las úlceras. Y aquí un dato: ¿cuál será el elemento más gastrolesivo que hay? Que entra al estómago, al esófago y el estómago puede producir gastritis o úlceras. ¿Cuál es la causa etiológica inicial principal de esofagitis, gastritis y úlceras? El Helicobacter pylori es la principal causa. Ese bichito está metido en todo lado. Es el culpable de la etiología del mayor número de estas patologías. Entonces, como causa etiológica
de esofagitis, gastritis y úlceras tenemos el Helicobacter pylori. En segundo lugar, hablando de nuestro medio, ¿qué dice la estadística? La mitad de la población tiene Helicobacter pylori, o sea, de los que estamos aquí, la mitad tenemos Helicobacter. Y no nos vamos a dar cuenta, ¿por qué? Porque no produce síntomas. Pero podemos derivar a gastritis o úlceras. Otra causa, AINES. Consumo de AINES. En sí, consumo de fármacos en general. Ningún fármaco es inofensivo. Todos los fármacos tienen la gran probabilidad de producir irritación estomacal, pero hay grupos que son más agresivos que otros. El más agresivo son los AINES. Y entre los AINES, ¿cuál? La aspirina. El segundo grupo de fármacos gastrolesivos, primito de los AINES, que hacen lo mismo, corticoides, también son antiinflamatorios. Los corticoides también producen gastrolesivo. Otro grupo, los antibióticos. Pero dentro de los antibióticos, sobre todo aquellos que pertenecen al grupo de las quinolonas. A ver, mencióneme una quinolona. No, nada que sepas. La ciprofloxacina, la levofloxacina, la moxifloxacina o el ofloxacina. Cualquier quinolona puede llegar a producir también gastrolesivo. Y hay otro fármaco, ya no como grupo, un fármaco, uno, que puede llegar a producir irritación estomacal a la par de la aspirina. Fármaco que está recomendado como profilaxis a toda mujer por encima de los 40 años, sobre todo si ha sido multigesta y multípara. ¿Cuál es ese fármaco? El calcio. El calcio. Es una medida profiláctica que toda mujer tiene que tomar para evitar osteoporosis. Mucho más si tuvo muchos hijos. Mucho más le ha dado lactancia a sus hijos. Porque se va a descalcificar. El calcio, chicos, es terriblemente agresivo al estómago. Si le das a tu paciente que tome calcio, tomará una semana y luego te va a decir, doctor, me hace doler mi estómago. Así que de entrada, todo paciente que tome calcio, juntamente con, ¿qué le darían? ¿Qué le dan pues al calcio? ¿Qué le agregan al calcio para que no produzca gastritis? Es difícil. Bicarbonato, no, pues bicarbonato. ¿Qué le van a dar? Omeprazol, pues un inhibidor de la bomba de protones o un bloqueante H2. Muy bien. A ver, ahora, miren otros ejemplos de cómo el dolor nos puede ayudar a dar diagnósticos. El dolor de la úlcera péptica está descrito como ardor, sensación de quemazón. Eso se llama dolor urémico. El dolor de la gastritis también está referido como dolor urémico, que se presenta después de los alimentos y sobre todo alimentos gastrolesivos. Lo que comemos todos los días, ya les decía hace ratito, la llajita, el ajicito, el ahogado, pero fuera de esos alimentos, las frituras, las gaseosas, el pan, la marraqueta tan rica, pueden producir gastritis. Y los cítricos. Como estamos terminando marzo y vamos a empezar abril, ya va a empezar a bombardearnos la propaganda, ¿no ve? Consume miles de naranjas para que no te enfermes en invierno. Consumo de vitamina C. Pero, ¿puede producir gastritis? Sí. Sí, pues, ¿por qué? Naranjas, toronjas, mandarinas, limones. Ácido gástrico. Por la... Ah, no, ¿Ácido? Cítrico. Cítrico. Consumo de ácidos puede producir gastritis. Fuera del ácido cítrico, ¿qué otro ácido consumimos? Voluntariamente. Ácido vinagre. ¿Qué ácido es? Ácido acético. Ese es el vinagre. Bueno, ahora, referido al dolor,
y la ingesta de alimentos. Si el paciente te dice que le duele el estómago y al comer el dolor calma, típico de úlcera. Si te duele el estómago y cuando comes te calma, eso es úlcera. Tenemos aquí. No, más adelante. Si tienes dolor, comes y te calma, es úlcera. Si tienes dolor, comes y el dolor aumenta, es gastritis. Entonces, con la relación que tenga el dolor y los alimentos, vamos a tener otro dato para poder llegar a un diagnóstico más preciso. A ver, duración del dolor. El dolor cólico es pasajero. Eso significa que es espasmódico, puede durar un par de segundos hasta varios minutos. El dolor de la úlcera, el dolor urémico, tiene una duración mucho mayor. ¿Alguien le ha dado gastritis alguna vez? ¿Sí? ¿Cuánto dura el dolor? El dolor puede ser varias horas. A mí en una oportunidad me ha dado el dolor de la gastritis casi toda una mañana, desde el momento de despertar hasta mediodía. En cambio, el dolor cólico es mucho más corto. Es el dolor que se presenta durante el periodo menstrual por la contracción uterina. Es el dolor que se presenta en las colecistitis o colelicosis por contracción de la vesícula. Es el dolor que se presenta en la contracción brusca de la musculatura lisa del intestino, en lo que vulgarmente se conoce como cólico intestinal. El dolor de la úlcera, el dolor urente, es más prolongado. El dolor del cáncer. El dolor del cáncer se lo denomina dolor sordo. No es porque no escuche. ¿Por qué se llama dolor sordo? Es un dolor de leve a moderada intensidad, nunca comparable al dolor de un cólico biliar, eso es 10 sobre 10 se la EVA. En cambio, el dolor del cáncer es 3, 4, pero es continuo, lentito, continuo, permanente. Algún momento sufrirá algún tipo de exacerbación, en otros momentos cede, pero es prolongado en el tiempo. Cede levemente con los analgésicos comunes, pero usualmente el dolor del cáncer, conforme va avanzando la patología, llega a ser cada vez más intenso, hasta el punto de necesitar la utilización de un grupo más agresivo de analgésicos. ¿Qué grupo de analgésicos es más fuerte? ¿Qué año analgésicos? Como grupo farmacológico. ¿Qué grupo farmacológico de analgésicos es más fuerte en cuanto a su efecto analgésico? No le vas a dar paracetamol a alguien con cáncer. ¿Qué le das? Derivados opioides. Entonces, si el dolor es intenso, vas a llegar a utilizar tramadol, morfina, meperidina o hasta fentanilo. El dolor de las úlceras gastroduodenales es continuo, permanente, también de gran intensidad. Pero ahí, en una úlcera perforada, una úlcera de estómago perforada, el dolor ya no va a ser solamente localizado en el estómago. ¿Cuál será la presentación del dolor en una úlcera perforada? No solo es aquí en el epigastrio. Si se perfora el estómago, ¿qué pasa? ¿Cuál es el diagnóstico? Peritonitis. Se va a producir peritonitis. Entonces el dolor no va a estar localizado solo en el epigastrio, sino va a estar diseminado en todo el abdomen. Y cuando revisemos el abdomen, ¿qué signo vamos a encontrar? Puede ser, sí, dolor de la palpación superficial. ¿Qué maniobra? El espesor del abdomen. Y el dolor a la descompresión brusca en cualquier cuerpo que diagnostique peritonitis
signo de Bloomberg, ¿no? El de Bloomberg. El de Bloomberg es en fosilaje derecho, cualquier otro cuadrante, y si es positivo te explica peritonitis. Ya les haga. No. Se llama signo de Genel de Mussy. Vale. En las crisis ulcerosas, el paciente tiene úlcera y secundario, sobre todo a ingesta de alcohol, a consumo de alimentos gastrolisivos, el dolor aumenta en intensidad de una manera muy importante y solo se deja ante la administración de fármacos. A un paciente que tiene gastritis le darán, le podrían dar leche, calmará el dolor la leche. Paciente con gastritis. ¿Qué me dice? ¿Será correcto darle leche? Toma leche. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es gastritis, le damos leche, ¿qué va a pasar? Va a empeorar el dolor. ¿Okay? La leche tiene pH ácido. La leche no es alcalina por si acaso. La leche es ácida. Bueno, en cuanto a la irradiación del dolor, en las úlceras, si es una úlcera de las usuales, de las comunes, ¿dónde irradia el dolor? Hemos indicado hace rato, hacia zona precordial. O si ya existe irritación peritoneal, puede irradiarse a órganos vecinos. Una úlcera pilórica, una úlcera duodenal también puede irradiar hacia hipocondrio derecho. Empieza aquí el dolor y puede irradiarse hacia acá. Te puede hacer confundir con qué? Con colicistitis. Por eso dice acá, debe hacerse un diagnóstico diferencial con patologías de vecino. Pero si el paciente te dice que tiene dolor aquí y se irradia aquí, tú dices, ¿será úlcera? ¿Será colicistitis? ¿Cómo hago la diferencia clínica? Por el tipo de dolor. ¿Qué tipo de dolor se presenta en una colicistitis? Tipo de dolor. Colon. Y en una úlcera. Urina. ¿La ven? Facilito. Así se diferencian las enfermedades. A pesar de que el dolor pueda presentarse en el mismo cuadro. Si el paciente tiene una úlcera y está localizada en cara posterior, se perfora la úlcera, ¿qué órgano va a comprometer? El páncreas. Se hace como un huequito en la pared del estómago, en la cara posterior, se perfora esa úlcera y el elemento irritante, o sea, todos los elementos irritantes del estómago se salen y empiezan a quemar el páncreas. Y fuera de que tengamos una úlcera perforada del estómago, además vamos a tener pancreatitis. Por eso es que el dolor de una úlcera de cara posterior del estómago con compromiso de páncreas va a presentar clínica como de pancreatitis. Dolor en hipocondrio derecho irradiado hacia la zona dorsal, siguiendo la zona hiperestésica de Kach. En cambio, las úlceras de la cara posterior y de la curvatura menor pueden propagar hacia la región torácica e inclusive hacia el brazo izquierdo. O sea, las que están acá, curvatura menor, irradian hacia zona precordial. Y pueden irradiar inclusive, dice, hasta el brazo izquierdo. ¿Qué te hace pensar? ¿Con qué te puedes confundir? Con un infarto o con una cardiopatía isquémica e insulina. Relación con los alimentos. Ya les decía hace ratito. En la úlcera, el paciente come y el dolor calma. En la gastritis, el paciente come y el dolor aumenta. Es la principal diferencia. Chicos, a todos les enseño de esta manera. El día lunes y martes hemos... día lunes y martes, antes del... sí, hemos llevado anterior semana.
con los alumnos de gastro hemos llevado el tema de úlceras. Les pregunto esto y no se acuerdan. No se acuerdan porque llevamos un tema específico en gastro que se llama úlceras duodenales, con la clínica, tratamiento y demás. Pero siempre les recomiendo, el diagnóstico es clínico. Y aquí está la clave clínica para llegar a tener un diagnóstico de úlceras. No se olviden, el dolor de la úlcera calma con los alimentos, el dolor de la gastritis aumenta con los alimentos. El dolor nocturno o dolor cuando el paciente está en ayunas, más frecuente en la úlcera duodenal. O sea, cuando el paciente tiene úlcera duodenal, el ayuno empeora el dolor y se exacerba el dolor durante la noche. Por eso estos pacientes con úlcera duodenal comen a cada rato. Inclusive se llevan comidita a la cama porque algún rato les va a doler, se despiertan a la 1 de la mañana con dolor, comen algo y les calma. El vómito también alivia el dolor en la presencia de úlceras, porque estás eliminando el contenido gástrico, que es el que en ese momento está produciendo irritación de la mucosa de la úlcera que está activa. El dolor continuo y progresivo, continuo, todo el tiempo, progresivo, va aumentando paulatinamente de intensidad, sin relación con las comidas, duele todo el tiempo, típico de las neoplasias y de las úlceras complicadas, pero sobre todo neoplasia. Para sospechar de una neoplasia, ¿cuál es el síntoma principal? De cualquier neoplasia, de cualquier lugar, pérdida de peso. Si el paciente presenta una pérdida de peso no intencionada, no hace dietas, no va al gimnasio, no hace ningún tipo de actividad física y progresivamente va perdiendo peso, va perdiendo peso, va perdiendo peso. Lo primero que piensas es en cáncer. En segundo lugar, pérdida de peso es una característica clínica de otra enfermedad. ¿De cuál? Y le hemos repetido un montón de veces. No. Les he dicho, olvídense de la tuberculosis, enfermedad de la pobreza. Eso era un mito del siglo pasado. La pérdida de peso es síntoma de diabetes. Las 5 P's, ahí está, pérdida de peso. Y hay una tercera patología, donde el paciente come y come y come y come y come y sigue comiendo y es un fideo, flaco como un fideo. O sea, es incoherente. La cantidad de alimento que come no está en relación con su peso, porque mientras más come, más peso pierde. ¿Qué enfermedad es? Orden endocrinológico. El hipertiroidismo. Todos quisieran ser hipertiroideos, comer, 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 comer y no aumentar de peso. Una de las características es la pérdida de peso. Entonces, si pensamos en que un paciente tiene una neoplasia, con seguridad que una de las primeras manifestaciones clínicas va a ser pérdida de peso. Tal vez el paciente ni se va a dar cuenta, pero no le va a dar la importancia necesaria. Tú tienes que ir a preguntar, a buscar ese síntoma. Tienes que preguntar específicamente. ¿Y su peso cómo está? ¿Ha engordado, ha enflaquecido, se ha mantenido? No sé, doctor, pero ¿cómo siente la ropa? ¿No le queda más holgada? ¿No le queda más apretada? No se olviden. Todo paciente que tiene pérdida de peso no intencionada, primera causa, cáncer. Segunda causa, diabetes. Tercera, hipertiroidismo. El dolor de la úlcera usualmente tiene periodicidad de presentación anual. Mientras una úlcera esté en proceso activo, puede durar meses en cuanto a la presentación del dolor. Se queda como una herida abierta. No todas las úlceras sangran, no todas las úlceras se perforan. Se puede quedar como una herida.
y meses y meses y meses y meses. Y no es raro que estos pacientes recién acudan a consulta después de un tiempo muy prolongado, cuando sus medidas caseras no han surtido efecto, cuando ha tomado matecitos de todo lo que tenía en su cocina, se ha hecho mate hasta del pasto de su jardín, y como nada calma, recién viene al médico. Pero ya han pasado muchos meses. Por eso se dice que el dolor de la úlcera tiene una periodicidad inclusive anual. Crisis dolorosas, crisis de úlcera, un tiempo variable entre 15 a 30 días, eso ya es más común, que puede llegar a tener hasta remisión espontánea. Pero no creo que haya alguien, bueno, he visto, hay personas que se aguantan el dolor por miedo, vergüenza, por último, odian ir donde el doctor, la doctora. No les gustan los hospitales, no les gusta ir a un consultorio y prefieren ir a donde el santero de la Santa Cruz, a que le hagan sus 7 fumadas poderosas, antes de ir donde el médico. Entonces, hay personas que con crisis, ese dolor agudo, que el paciente lo mantiene así, y así llega al hospital. Puede durar hasta un mes. Hay muchas patologías que cursan con dolor, donde el paciente se acostumbra al dolor y llega a tener tolerancia, mayor tolerancia al dolor. Como por ejemplo también la tos. Hay pacientes que están acostumbradísimos a vivir con la tos. Para ellos es algo normal. Tú le preguntas, ¿está tosiendo? Sí. ¿Y cómo está tosiendo? Normal. Para un gran porcentaje de la población la tos es normal. Para otro gran porcentaje de la población el dolor es normal. El dolor abdominal es normal. Por eso, cuando estemos ante el diagnóstico de patologías abdominales, tienes que hacerme una anamnesis dirigida muy bien centrada en las características del dolor. Factores que mejoran o empeoran el dolor. La úlcera péptica calma con la ingesta de alimentos o con la administración de algún alcalino, como el alcalino, un alcalino. Se usa hasta para hacer queques. Bicarbonato. No necesariamente tiene que ser un antiácido como fármaco. En el síndrome pilórico, ¿no? Es patología donde se cierra el píloro, no hay por dónde sale el contenido del estómago, el estómago se está inflando como una pelota, el vómito va a ocasionar que el dolor sea. La dieta inadecuada, el estrés, el tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, consumo excesivo de alimentos gastrolesivos, aumenta la intensidad de la úlcera. El decúbito agrava el dolor de la hernia y el decúbito agrava el dolor de la gastritis. Un paciente con gastritis prefiere estar parado, el dolor es menos. Se echa y aumenta el dolor. Por eso los pacientes con gastritis odian que llegue la noche, porque saben que cuando se entran a la cama el dolor va a empeorar. Ahora, la posición de pie y el caminar facilita la mejoría de las molestias de los pacientes con una hernia diafragmática. La hernia que se presenta aquí a nivel del diafragma. Se separan las fibras del diafragma y el contenido abdominal centras del tórax. Esa es una hernia diafragmática. La posición de pie y el hecho de caminar va a disminuir la sintomatología de este tipo de hernia. Diagnósticos diferenciales para el dolor abdominal. Infarto de miocardio. El infarto se puede confundir con el dolor de la úlcera. Fuera de las patologías abdominales. Ahí está. Neumonías. Hay que tomar en cuenta las neumonías. Hay que tomar en cuenta las pleuresías, que son patologías de la pleura. Enfermedades vertebrales. Herpes zóster. ¿Conocen las porfirias?
¿Han escuchado hablar de porfiria? Son enfermedades hematológicas, son enfermedades autoinmunes que van a cursar con alteración a nivel de los glóbulos. Algo muy raro. Pero algo frecuente es el herpes zóster. ¿A quién les ha dado varicela? Yo también estoy en el equipo. A los que nos ha dado varicela, ¿qué nos puede dar algún rato? Herpes zóster. Hasta 30, 40 años después de nuestra varicela. El agente etiológico es el mismo. ¿Y cómo cursa el herpes zóster? La clínica es presencia de vesículas, como de la varicela, pero la varicela es generalizada. En el herpes es bien localizada. Es un grupito de vesiculitas, pruriginosas y dolorosas. Las vesículas evolucionan como en la varicela y pueden desaparecer en el lapso de una semana. Pero ¿qué queda posterior a que se pierdan las vesículas? Dolor. Tú miras, ya no hay granitos, bueno, ya no hay vesículas, ¿no? Pero el dolor es como cuando empezó el zóster, inclusive más fuerte. Eso se llama neuropatía postherpética. Después de que se ha perdido o que ha evolucionado las manifestaciones cutáneas del zóster, se presenta la inflamación de los nervios sensitivos. Ese virus se ha entrado a los nervios sensitivos y está ocasionando dolor. Eso se llama neuropatía postherpética. ¿Y qué va a producir? Dolor. Y si el herpes zóster se presenta aquí en el abdomen, tú vas a ver, ya no hay vesículas, no hay pápulas, no hay nada, pero al paciente le duele. Tú palpas y dices, no será vesícula, no será páncreas, no será estómago, no será intestinos. No es nada, porque todo está sano. Es la neuropatía secundaria al compromiso inflamatorio de los nervios por el zóster. Bueno, otras manifestaciones clínicas que se presentan en patologías estomacales. La hematemesis. ¿Qué es la hematemesis? Vómito con sangre. En sí, el concepto más correcto: salida del contenido estomacal, salida de contenido de tubo digestivo acompañado de sangre eliminada por la boca. Para hacerlo más resumido, vómito con sangre. El origen del vómito con sangre: lesiones a nivel de esófago, estómago y duodeno. Nada más. Si se presenta hematemesis, el origen del sangrado está en esófago, en estómago o está en duodeno. Causas de esófago: una esofagitis hemorrágica. ¿Se acuerdan de las endoscopías que hemos visto? Ahí había, ¿no? Varias imágenes. De esofagitis hemorrágica. ¿Qué otra patología hemos visto que sangraba? El síndrome de Mallory-Weiss. Otra que produce el sangrado apocalíptico. Las varices. También se presentan úlceras de esófago sangrado. Causas de estomacales que pueden producir hematemesis: úlceras, una gastritis hemorrágica. Hay una enfermedad que tiene un nombre propio, bien raro. Se llama el síndrome de Delafoy. Delafoy, creo que se escribe, Delafoy, sí, nombre francés. Se caracteriza por una alteración anatómica congénita de los vasos sanguíneos del estómago. Se hacen más grandes y por ende más facilidad de que se rompan y pueda producir sangrado. Causas duodenales de sangrado: úlceras, sobre todo. Y en cualquiera de los tres segmentos, esófago, estómago o duodeno, cáncer. El cáncer de esófago sangra, el cáncer de estómago sangra, el cáncer de duodeno sangra. Entonces, si tu paciente tiene hematemesis
que es vómito con sangre, ¿cuál será el diagnóstico? En general, un diagnóstico así grande que engloba a todo lo que hemos mencionado hasta ahorita. Hemorragia digestiva alta. El diagnóstico que se plantea a todo paciente que presente hematemesis es hemorragia digestiva alta. ¿Con qué hay que diferenciarla? Con la hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? La salida de sangre también por la boca, pero proveniente del aparato respiratorio. ¿Cómo vamos a diferenciarla? El paciente llega a la emergencia y por su boca sale sangre y sangre y sangre, como la fuente del Prado si está botando sangre. Tú dices, ¿esto es de estómago o es de vía aérea? ¿Cómo vas a diferenciar uno de otro? La hematemesis, esta de acá, se precede de náuseas. La hemoptisis se precede de tos. Dependiendo de la ingesta de alimentos, pero la hematemesis tiene restos alimenticios. La hemoptisis se elimina con burbujitas. El paciente bota la sangre por la boca en forma de hemoptisis en burbujitas. ¿Por qué? Porque está viniendo de vía aérea, inclusive desde los alvéolos. Ambos son sangre rojo rutilante, ambos pueden ocasionar pérdidas importantes de la volemia, ambos pueden ocasionar shock hemorrágico, shock hipovolémico. O sea, la pérdida de sangre por varices esofágicas, que es un sangrado apocalíptico. Algo similar podemos hablar de las bronquiectasias sangrantes, pero a nivel del aparato respiratorio. Ambas pueden matar al paciente, pero para saber de dónde está viniendo el sangrado, tomemos en cuenta esas características. La hematemesis se precede de náuseas, la hemoptisis de tos. En la hematemesis puede haber restos alimenticios y en la hemoptisis burbujas de aire. Cuando el paciente tenga hematemesis, ¿qué hay que describir de la hematemesis? Tiempo transcurrido desde el momento que se produjo la hemorragia. O sea, ¿hace cuánto tiempo ha vomitado sangre por primera vez? Está llegando al hospital a las 6 de la tarde, pero su hematemesis ha sido a las 8 de la mañana. Eso significa que la pérdida de sangre tal vez no sea tan importante. El volumen, por lo menos aproximado, ¿qué cantidad de sangre ha perdido? ¿Qué cantidad de sangre ha eliminado? Número de veces que el paciente ha vomitado sangre. Síntomas acompañantes al sangrar. Si el paciente tiene hipotensión, tiene taquicardia y tiene deterioro del estado de conciencia, ¿qué diagnosticamos además de hemorragia digestiva alta? Hipotensión, taquicardia, deterioro del estado de conciencia y oliguria. Hipotensión, taquicardia, oliguria, deterioro del estado de conciencia. En un paciente con hematemesis, por cualquier causa, fuera de hemorragia digestiva alta, ¿qué estamos diagnosticando con esos 4 síntomas? Estado de shock. Ese paciente se está choqueando. Son los mismos síntomas que se presentan en un shock cardiogénico, en un shock anafiláctico, en nuestro caso será un shock hipovolémico. Otras manifestaciones que se pueden presentar, la melena. Pero creo que tenemos diapositivas de la melena. ¿Qué es la melena? ¿Qué es melena? Y no es el cabello largo, ¿no? Ese es de color negro. Ese es de color negro. Más adecuado el concepto, ese es alquitranates, con la consistencia, el color y hasta el olor del alquitrán. Si el paciente presenta melena, está haciendo deposiciones oscuras, negras, por hemorragia digestiva alta. Si el paciente tiene deposiciones negras, se llama melena. Si el paciente tiene deposiciones con sangre,
con sangre rojita se llama hematoquesia. La melena es de posiciones oscuras, negruzcas, y las deposiciones con sangre, hematoquesia. Ambos te dicen que está sangrando el tubo digestivo. La melena es síntoma de hemorragia del tubo digestivo alto. La hematoquesia es síntoma de sangrado del tubo digestivo bajo. ¿Y por qué la melena es negra? Si la sangre es roja, ¿por qué se elimina de color negro? ¿Qué le da el color a la sangre? La hemoglobina. Entonces algo le tiene que pasar a la hemoglobina para que cambie de color rojo a color negro. ¿Qué le pasa? El término se digiere la sangre está mal. La hemoglobina sufre un proceso de degradación secundario a la acción del ácido clorhídrico y las enzimas digestivas y se degrada. De hemoglobina se transforma en hematina. Hematina, también se escribe con H. Hematina. Por eso cambia de color de rojo a negro. No se olvide, melena, síntomas de hemorragia digestiva alta. Hematoquesia, síntomas de hemorragia digestiva baja. Cuando el paciente tenga hematemesis, ¿qué debemos determinar? En los antecedentes, consumo sobre todo de AINES. Fuera de AINES, corticoides. Fuera de corticoides, hemos dicho también antibióticos. Fuera de antibióticos, el calcio. Otros. Warfarina. ¿Qué es la warfarina? Un antiplaquetario. Un anticoagulante. ¿De qué grupo? Tipo 2. Hay dos grupos de anticoagulantes. Tipo 2. Uno son las heparinas. Y la warfarina es del grupo de los El segundo grupo. cumarínicos. ¿Recuerdan su presentación? Vienen tabletitas de 5 miligramos. Nada más. ¿En qué caso se da warfarina? En casos que necesitemos anticoagulación para evitar la formación de trombos. Por ejemplo, una trombosis venosa profunda, un paciente con infarto de miocardio, paciente que sea posoperado de alguna patología cardíaca, paciente que esté en tratamiento por un tromboembolismo pulmonar, cualquier patología donde profilácticamente tengamos que evitar la formación de los trombos. Para eso se usa la warfarina. Si el paciente está anticoagulado, el riesgo de hemorragia es 10 veces mayor. Así que si el paciente tiene hematemesis y el paciente está tomando warfarina, ¿qué vamos a hacer? Suspender la warfarina, suspender los anticoagulantes. Bueno, otro síntoma, los vómitos. El vómito se conceptualiza como la eliminación de contenido del estómago precedido de náuseas. O sea, el alimento llega al estómago y luego sale mezclado con el contenido estomacal. Eso se llama vómito. Si el alimento llega solo hasta el esófago y vuelve a salir, se llama regurgitación. Se llama regurgitación. Cuando el paciente presente vómitos, vamos a describir 4 características. 4. Siempre 4 características. 1. Número de episodios. ¿Cuántas veces ha vomitado el paciente? A mayor número de veces que el paciente vomite, mayor la probabilidad de pérdida de líquido y electrolitos, por lo tanto, mayor la posibilidad de deshidratación. Número 2, tenemos que describir el volumen. En la historia clínica hay que describir también el volumen. Por lo menos aproximado, ¿qué cantidad habrá vomitado? Número 3, tipo de vómito. Vómito borráceo, vómito bilioso, con restos alimenticios, salival, vómito hemático, la hematemesis.
porque el tipo de vómito nos orienta hacia su origen. Y número 4, relación del vómito con los alimentos. Si el paciente vomita antes de comer, se llama vómito preprandial. Si vomita después de comer, postprandial. Ahora vamos a ver tipos de vómitos. Hay uno que se llama vómito borráceo, es con B de burro, no es con P de papá, no es borráceo, es borráceo. ¿Por qué se llama borráceo? Porque se parece a la borra del café. ¿Saben lo que es la borra, no ven? Lo que queda después de destilar el café. El paciente vomita y parece borra de café. ¿Qué significa la presencia de vómito borráceo? Sangrado digestivo. Fuera de la hematemesis, entonces, el paciente puede eliminar sangre con el vómito a través de este tipo de vómito, que se llama vómito borráceo. Aquí está justamente. El color negro está determinado porque la hemoglobina, por razón del ácido clorhídrico, se transformó en hematina. Por eso el vómito borráceo es oscuro, es negro, que se elimina por la boca, y la melena también es negra, pero se elimina por ano. Luego tenemos, ahí está la melena, justamente. Tipo de deposición que está compuesta por sangre mal llamada sangre digerida. Se parece a el alquitrán. Algo que les decía cuando estábamos en quinto semestre, si se acuerdan, que cuando aprendemos las maniobras de exploración, les indicaba que tenemos que educar órganos de los sentidos. Hay que educar la vista, hay que educar el oído, hay que educar el tacto, hay que educar el gusto y hay que educar el olfato. Porque con el olor percibes aromas, ya puedes con eso decir, este paciente tiene tal o tal cosa. Una de esas situaciones es la melena. Vamos a suponer que este cuarto es una sala de hospital y el paciente con hemorragia digestiva está en aquella esquina. Tú entras por esa puerta y el olor a la melena ya te agarra como un sopapo. Es impresionante el olor a la melena, es hediondo, fétido. Sin necesidad ni de acercarte al paciente, no, está con melena. Es una hemorragia digestiva. Así de intenso es el olor, aquí está, el olor fétido. Mientras más oscura, maloliente y digerida está la sangre, su origen es más alto. Para que se presente melena también tiene que haber sangrado de esófago, de estómago o de duodeno. Y esa sangre va a pasar por todito el tubo digestivo, intestino delgado, grueso, y luego se elimina a través del ano como melena. Así que, ¿cuáles son los dos síntomas principales de la hemorragia digestiva? Hematemesis y melena. Los dos síntomas se presentan prácticamente en la mayor parte de los casos de una hemorragia digestiva alta. La hematoquesia, deposiciones con sangre, ya con sangre rojita, que puede ser no sangre viva, sino sobre todo sangre de color rojo vinoso, rojo oscuro. En una hemorragia común y corriente, de cualquier tipo de herida, la sangre es rojo rutilante. En cambio, en la hemorragia digestiva baja se parece al vino tinto, ese color rojo oscuro, a veces acompañada de coágulos. Si el paciente presenta hematoquesia con coágulos, significa que el sangrado es antiguo, no es reciente. Y si el paciente presenta hematoquesia, si el paciente tiene como síntoma hematoquesia, el diagnóstico será hemorragia digestiva baja. La hematoquesia es propia de la hemorragia digestiva baja. La melena y la hematemesis de hemorragia digestiva alta. Ya sea que el paciente presente hematemesis, presente melena o presente hematoquesia o vómito borráceo, esas cuatro características clínicas indican que el paciente está perdiendo sangre. Y dependiendo del volumen de la sangre,
Además podemos tener un cuadro de hipovolemia, anemia e inclusive shock de tipo hipovolemia. Si el paciente ha perdido mucha sangre, entonces además tenemos que ir a identificar síntomas y signos relacionados con la anemia. Lo más fácil es observar piel y mucosas. En un paciente que ha perdido una gran cantidad de sangre, va a estar pálido, como el mandil, así de ese color, se pone pálido. ¿Cuándo es la volemia normal? ¿Qué cantidad de sangre tienes tú, yo y cualquier otro ser humano? Aproximadamente 5 litros. Para que un paciente presente anemia severa, tuvo que perder más o menos un 15% de la volemia. Pérdidas pequeñas de sangre puede que no lleguen a presentar manifestaciones clínicas, pero pérdidas importantes de sangre pueden llegar a producir hipovolemia, hipotensión, taquicardia, y la anemia como tal se va a manifestar con palidez de piel y mucosas, taquicardia y la hipotensión ortostática. ¿A qué se llama hipotensión ortostática? ¿Se acuerdan del ortostatismo? A la hipotensión que se produce ante un cambio postural. Si tu paciente está echadito en la cama, en decúbito dorsal, le tomas la presión y sale 160, normal. Le pones de pie, le tomas la presión y sale 80-40, eso es hipotensión ortostática. Cambió de posición de decúbito a posición de pie, y ese cambio de posición hace que el corazón tenga más dificultad para poder mantener la presión arterial y el paciente se torna hipotenso. Eso se llama hipotensión ortostática. Alguna vez les he dicho, ¿te ha pasado alguna vez? ¿Ven? Te agacha a alzar algo del piso, te levantas bruscamente y te da un mareito. Eso es hipotensión ortostática. Obviamente, transitoria, que no tiene ninguna relación con patologías. Pero si esa hipotensión se mantiene de manera continua, eso ya es patológico. Y en el caso de la anemia, puede manifestarse como una de sus alteraciones clínicas. También otras posibles manifestaciones clínicas de la anemia: la insuficiencia cardíaca congestiva e inclusive la insuficiencia coronaria. O sea, al paciente por anemia secundaria a una hemorragia digestiva le puede dar una insuficiencia cardíaca o un infarto. Por eso que la pérdida de sangre tiene que ser controlada a la brevedad posible. Otro síntoma, las arcadas. Hay que diferenciar lo que son arcadas de lo que son náuseas. ¿Qué son las arcadas? Movimiento respiratorio espasmódico e incompleto. Movimiento respiratorio que se presenta con la glotis cerrada, donde se produce contracción de los músculos respiratorios, del tórax, del diafragma, y todo eso va a producir contracción de músculos abdominales con la boca cerrada. Es esa sensación de que tienes antes de que te vengan las náuseas y el vómito. Eso se llama arcada. Dice, un movimiento de contracción del tórax, movimiento de contracción del abdomen con vómito, más bien, con vómito no productivo. No se presenta todavía el vómito. Es lo que precede al vómito. La arcada es una manifestación clínica que te viene segundos antes de que empiecen las náuseas y segundos antes de que se manifieste con presencia de vómito. Náuseas se conceptualiza como una sensación desagradable que se produce ya específicamente por contracción de la musculatura estomacal. El estómago se está contrayendo y cada vez va a ir aumentando la intensidad de la contracción hasta que en algún momento llegue a eliminar el contenido del estómago como vómitos. Las náuseas
siempre preceden al vómito. Las náuseas siempre están antes de los vómitos. Otros síntomas que pueden acompañar a las náuseas: cialorrea, que es la salivación excesiva, palidez de piel y mucosas, diaforesis, que es la sudoración excesiva, y en algunas circunstancias hasta hipotensión y bradicardia, solo acompañando a las náuseas. ¿Cómo es que una náusea puede llegar a producir una alteración hemodinámica como la hipotensión? Por compromiso del vago, lo que se le llama reflejo vagal. Esa situación de contracción espasmódica del estómago, que son las náuseas, llega a comprometer el vago, el neumogástrico, que inerva todo el tubo digestivo, pero el neumogástrico también inerva pulmones e inerva corazón. Y eso es lo que puede llegar a producir hipotensión y puede llegar a producir bradicardia. Entonces, los vómitos se van a preceder de náuseas. Primero el paciente tiene náuseas y luego tiene vómitos. En la mayor parte de los casos. Hay un tipo de vómito que no tiene náuseas. El paciente abre la boca y vomita y salen grandes cantidades de vómito. Eso se llama... ¿Qué se llama? Vómito en escopeta, vómito explosivo. Y eso, ¿qué parte del aparato digestivo está comprometido? Para que se presente un vómito explosivo en escopeta sin náuseas, ¿qué parte del aparato digestivo está comprometido? El píloro, ¿no? ¿Qué parte? Del aparato digestivo, ninguno. Se produce por lesión del centro hipotalámico del vómito. Y eso es típico de las meningitis. El paciente con meningitis, con TEC severo, con accidentes cerebrales vasculares hemorrágicos, presentan estos vómitos en escopeta, cuya causa es la hipertensión endocraneana. Aumenta la presión dentro del cráneo por cualquiera de estas causas, va a producir estimulación del centro hipotalámico del vómito y el vómito se presenta así explosivamente, sin náuseas. Cuando hay náuseas, el origen del vómito es digestivo. Cuando no hay náuseas, el origen del vómito es central, a nivel del sistema nervioso. Bueno, ya hemos hablado de lo que es el vómito. ¿Cómo se produce el vómito? Se va a producir por contracción de los músculos abdominales. ¿Qué músculos tenemos acá? Los más importantes. Los rectos anteriores. Se produce entonces contracción de los rectos anteriores, contracción del diafragma, aumento de la presión intraabdominal. Tiene que aumentar la presión intraabdominal. Y en un momento brusco se abre el cardias, se abre la tapita del esfínter esofágico inferior y toda esa presión concentrada que se ha acumulado en el abdomen hace que ese contenido del estómago salga. Ese es el vómito. Ahora, componentes del vómito. ¿Qué hay que ver? El material expulsado. El vómito puede ser acuoso o vómito salival, como se llama. Ese vómito salival solamente está eliminando ácido clorhídrico. No es que bota saliva, está eliminando ácido clorhídrico. El vómito alimenticio, el contenido va a depender de lo que hayas comido. ¿Cuánto tiempo se queda el alimento en el estómago después de lo que comes? Depende de lo que hayas comido. Si el consumo de alimentos ha sido sobre todo carbohidratos, puede ser hasta 4 o 6 horas. Se tarda más en la digestión de los carbohidratos. En cambio, si son verduras y carnes, puede ser entre 1 a 2 horas.
Entonces va a depender el contenido alimenticio del vómito, o esto está supeditado al tiempo en el cual el paciente se haya servido algún alimento. Si comió esta mañana a las 8 de la mañana y no ha almorzado, a esta hora su estómago ya está vacío. Y si vomita, no va a haber tal vez mínimos restos alimenticios o tal vez ninguno. ¿Ya? Entonces el vómito puede ser acuoso por eliminación de ácido clorhídrico, alimentario por lo que ya ha comido, bilioso si es que bota bilis, el vómito es amarillo, picante, el paciente te dice vomitado como yema de huevo, vómito porráceo, vómito fecaloideo. ¿Qué es el fecaloideo? El paciente puede vomitar heces fecales. ¿Por qué? ¿Qué patología se tuvo que presentar para que vomite heces fecales? Una obstrucción intestinal te puede llegar a producir vómitos retentivo. O sea, el alimento se ha quedado retenido y como se dice vulgarmente, se ha fermentado. Pero vomitar heces fecales se va a presentar cuando existe una fístula entre el estómago y el colon transverso que está delante de él. Por el colon están pasando las heces. Si se fistuliza entre estómago y colon, se va a eliminar a través del vómito heces fecales. A ver, ¿qué más acá? Acá dice, en la hipersecreción gástrica, cuando existe un aumento excesivo de la secreción de ácido clorhídrico, se presenta vómito ácido y de carácter acuoso. Hay circunstancias en las cuales se sobreestimula a las células parietales, que son las que producen el ácido clorhídrico, y eso va a dar como consecuencia la eliminación de un vómito ácido, más que todo de tipo acuoso. En el síndrome pilórico, ya les he explicado qué es. El vómito es de gran volumen, con gran cantidad de restos alimentarios, algunos digeridos, otros en proceso de digestión, fétidos, porque se ha almacenado durante inclusive varias horas o días ese alimento, y es en gran volumen. No les decía, en el síndrome pilórico el estómago se infla como una pelota, se infla como un globo. Y todo ese contenido que estaba almacenado en el estómago se va a eliminar a través de vómito de tipo alimentario. En la obstrucción pilórica no se elimina bilis por si acaso, porque al estar cerrado el píloro no hay como el contenido de bilis del duodeno salga al estómago. La bilis se produce aquí en el hígado, sale al duodeno y del duodeno se elimina por el intestino delgado y grueso a el exterior. Un componente de la bilis es lo que le da el color a las heces, se llama la estercobilina. La estercobilina. Entonces, si el paciente tiene obstrucción pilórica, la bilis va a salir del hígado, llega al duodeno, no tiene cómo volver al estómago porque está cerrada la válvula. Todo ese contenido se elimina hacia el intestino. Por eso dice, decía en la anterior diapositiva, que en un síndrome pilórico el vómito repentino nunca se va a eliminar en forma de bilis. Vómitos postprandiales son los que se presentan después de comer. Inmediatos, gastritis aguda, alcoholismo, la hiperemesis, sobre todo la hiperemesis gravídica. Una mujer embarazada come y en ese momento puede ir a vomitar. Los vómitos postprandiales inmediatos, estamos hablando de un par de segundos hasta un par de minutos luego de la ingesta de los alimentos. Los vómitos postprandiales tardíos son aquellos que se presentan hasta 1 a 2 horas después de comer. El vómito postprandial tardío, ¿en qué patología se presenta?
sobre todo en la úlcera y en el cáncer. En la úlcera péptica, los vómitos son de tipo alimentario. Vómitos purulentos. El paciente vomita pus en una gastritis flemonosa o en un absceso, algo que se ha fistulizado hacia el estómago. Vómitos porráceos y fecaloideos, ahí se presenta como vómito repentino en la presencia de un hilo intestinal. ¿Qué es el hilo intestinal? La parálisis del intestino. Etiología del vómito: cerebrovascular, por aumento de la presión intracraneal, lo que les explicaba hace un momento, relacionado con lo que es la meningitis, encefalitis o traumatismos craneoencefálicos o accidentes cerebrovasculares. Por distensión de vísceras, es la más común, por compromiso del estómago, del esófago o del duodeno. Pero el vómito también puede ser secundario al consumo de fármacos. ¿Qué medicamentos pueden producir vómito? Los digitálicos, la digoxina para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, todos los derivados opiáceos. Si tu paciente está recibiendo tramadol y vomita, la causa es el analgésico. La histamina y los antihistamínicos, los salicilatos, la aminofilina, este medicamento muy utilizado para el tratamiento del asma. La aminofilina es un fármaco broncodilatador, puede llegar a producir vómito. Y en niños, en pediatría, el vómito se puede presentar también por elevación de la temperatura. Enfermedades metabólicas que producen vómito: el coma hepático, la encefalopatía hepática que se presenta en pacientes cirróticos, compromiso del estado de conciencia por acumulación de amonio, por falla del hígado. La cetoacidosis diabética también puede producir vómitos. El fracaso renal, lo que antes se llamaba insuficiencia renal aguda, ahora se llama falla renal aguda. Una serie de deficiencias vitamínicas, patologías endocrinológicas, como las patologías que comprometen al hipotálamo y a la hipófisis. El ayuno prolongado, no es bueno hacer ayuno de días y días y días, matarse de hambre, te puede dar vómitos y estados de malnutrición. También da vómitos en lo que se conoce como cinetosis, estimulación de los conductos semicirculares. El equilibrio está controlado por los conductos semicirculares del oído y ¿qué más? Aquí arriba. ¿Dónde está el centro del equilibrio? En el cerebelo. Hay enfermedades como el síndrome vertiginoso, el síndrome cerebeloso y conocidísimo, el síndrome de Meniere, que cursa con mareos, náuseas y vómitos. No tiene nada que ver con el estómago. No hay úlceras, no hay nada. Es un vómito de origen cinetóxico por alteración del equilibrio. Otras causas: el embarazo, hiperemesis gravídica, pacientes que tienen baja tolerancia a los anestésicos, causa psicógena, alteraciones de tipo emocional como la depresión o la ansiedad pueden producir vómitos, y por último el tratamiento oncológico. El paciente que recibe tratamiento oncológico puede llegar a presentar vómitos. Relación con el dolor. El vómito que precede al dolor, lo más probable es una gastroenteritis. Al mismo tiempo del dolor, el vómito que se presenta al mismo tiempo del dolor, ahí tenemos diversos tipos de enfermedades. Ahí tenemos que preocuparnos porque la patología ya se espera que sea de cierta gravedad. Por ejemplo, un cáncer. El vómito que alivia el dolor, la estenosis pilórica o las úlceras duodenales. No se olviden que el vómito también alivia el dolor de la úlcera. Un vómito agrio o ácido,
es el que tiene gran cantidad de contenido ácido, de ácido clorhídrico, como en las úlceras. El vómito insípido. El paciente vomita, pero no vomita picante, vomita sin sabor, como si fuera solo ácido. Ahí se produce por una anacidez gástrica, porque se han destruido o se han lesionado las células parietales. No se está produciendo ácido clorhídrico, por eso el vómito no tiene sabor. Vómito fecaloideo, decíamos por fístulas o por obstrucción intestinal o en casos de peritonitis. Vómito pútrido, el paciente vomita y siente el sabor de algo podrido. Retención gástrica, como en el caso del síndrome pilórico. El vómito amargo, bilis. Contenido importante de bilis en patologías de tipo pancreática o de obstrucción de la vía biliar. Vómitos que se presentan en la mañana, típico del primer trimestre del embarazo. Vómito que se presenta en la mañana, abuso del alcohol. Después de la farra, lo primero al día siguiente despiertas y vomitas. O en los casos de uremia o en los casos de hipertensión endocraniana. Vómito que se presenta inmediatamente después de comer, gastritis, úlcera péptica. Vómito tardío que se presenta hasta varias horas después de comer. Estamos ante estenosis del píloro, el síndrome pilórico, o también hablando de cáncer. Vómito nocturno solo se presenta en la noche, hernia de hiato. En cuanto al tiempo de evolución, vómitos de comienzo reciente, o sea, vómitos con una evolución aguda. Intoxicaciones, intoxicación por ejemplo por organofosforados, intoxicación por fármacos, intoxicación por alcohol, son vómitos de inicio reciente. Vómitos de duración prolongada, sobre todo se deben a cáncer, se deben a aumento de la presión intracraneana, patologías del sistema nervioso central o cuadros de obstrucción intestinal. Y en casos menos frecuentes también el vómito prolongado puede deberse a causas de origen psicogénico. Con eso acabamos los vómitos. Hay harto que describir de los vómitos. Ven que en la historia clínica no es suficiente poner vómito. Ven todo lo que es necesario tomar en cuenta para la descripción del vómito. ¿Qué es la pirosis? Dolor que se presenta a nivel del epigastrio, que se manifiesta como ardor, como quemazón. El término correcto semiológico es dolor ureico. Se presenta en la zona del epigastrio y puede referirse hacia la zona retroesternal o precordial. La pirosis aumenta cuando el paciente está en decúbito, se echa de espalditas y aumenta. Pero cambia de posición, se pone en posición semisentado o de pie y la pirosis disminuye. La pirosis es el principal síntoma de la ERGE. Ahí abajo está. Principal síntoma de la ERGE. ¿Qué es la ERGE? Enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué es la dispepsia? La dispepsia es lo que vulgarmente podemos conocer como empacho. El paciente ha comido excesivamente, qué sé yo, ayer ha comido gran cantidad de alimento, ha consumido gran cantidad de gaseosas, digamos, ha comido en la noche, en la madrugada, hoy amanece con dolor abdominal, con náuseas, con vómitos. Uno puede pensar desde que le ha dado colecistitis, pancreatitis o hasta un proceso infeccioso, pero es autolimitado, se autolimita. Te viene un dolor intenso, puedes tener hasta diarrea 1 o 2 veces, puedes tener náuseas permanentemente. ¿Dura cuánto? 24 horas. Sin necesidad de tratamiento, inclusive esto puede pasar. El término, el diagnóstico se llama dispepsia. Ese es el término correcto de dispepsia. Se conoce como empacho vulgarmente. El eructo. Esto ya hemos hablado cuando estábamos en esófago. ¿Qué es la aerofagia?
La aerofagia es la deglución de aire. Aquí está. Deglución exagerada del aire atmosférico. Mientras hablamos, mientras comemos, mientras respiramos, abrimos la boca y estamos deglutiendo aire. Eso es normal. Por eso también entra el aire al estómago y puede producir ruiditos ahí en el estómago. Eso es completamente normal. Pero hay causas como la cialorrea abundante que puede llegar a producir aerofagia. Importante, y si es como inflar una pelota, aire y aire y aire al estómago, se va a inflar como una pelota. La presencia de aerofagia, o sea, el deglutir aire, también está presente en pacientes con enfermedades de tipo psicógena, como la esquizofrenia, ya de orden psiquiátrico. En la aerofagia va a haber sensación de plenitud gástrica. En la aerofagia se va a presentar como manifestaciones clínicas sensación de plenitud gástrica. ¿Qué significa esa sensación de estómago lleno? Aumento de los ruidos siloaéreos y dolor opresivo a nivel de epigastrio que puede asemejar inclusive al dolor de la angina, al dolor del infarto. Por eso tomar en cuenta que el dolor del infarto se irá de epigastrio y el dolor de las úlceras hacia zona precordial. Finalmente vamos a ver lo que es la halitosis. Primero, la halitosis es lo que se conoce vulgarmente como mal aliento. Causas, sobre todo, infecciones a nivel de la boca y sobre todo infecciones a nivel de los dientes. Así que la presencia de halitosis rara vez es de tratamiento médico, rara vez atiende el gastroenterólogo. ¿Quién atiende? El dentista. Si tienes halitosis, lo más probable es que tengas caries. Pero hay otras causas, como infecciones del aparato respiratorio, presencia de abscesos, sinusitis, presencia de divertículos a nivel de zona cervical posterior. ¿Se acuerdan del divertículo de ese grandote como bolsa? ¿Qué se llamaba? Divertículo de Zenker, ¿no? El alimento se entra ahí y se almacena y se fermenta, sufre un proceso de degradación o de sobreinfección bacteriana y eso va a ocasionar halitosis. Otras patologías, estreñimiento crónico, las colecistopatías y hasta las patologías de tipo neoplásico. O sea que queda que es un diagnóstico, bueno, es un concepto incorrecto, ¿no? Porque decían, tienes mal aliento, tu estómago está sucio, hay que purgar. Así decían las abuelitas antes. ¿Y qué te daban? Laxante para que limpies el estómago. Y las causas ahora sabemos que son otras. Y también a ver, un recuerdo de lo que es el hipo. ¿Cómo se llama el hipo? Singulti. ¿Cuál es el origen? Inflamación del nervio frénico y contracción brusca de uno de los hemidiafragmas. Usualmente el hipo no acompaña las patologías digestivas, pero cuando sí hay, por ejemplo, síntomas digestivos como el vómito, como las náuseas, el dolor abdominal y además hay hipo, eso significa que algún órgano de la cavidad abdominal está ocasionando irritación del diafragma y secundariamente irritación del nervio frénico. Esto sí lo. ¿Cuáles son las alteraciones del apetito? Cuando el paciente disminuye la cantidad de alimentos que ingiere normalmente se llama hiporexia. Cuando el paciente no come nada, pero nada, absolutamente nada, se llama anorexia. Esos conceptos tienen que estar claros. Hiporexia, disminución de la ingesta de alimentos. Anorexia,
ausencia completa de la ingesta de alimentos. Que un paciente no coma nada ya no es normal. Eso ya se debe a patologías de tipo psiquiátrico. En cambio, que el paciente pierda apetito y coma menos de lo normal, eso se puede deber a patologías de vesícula, de estómago, de páncreas, pancreatitis, gastritis, colecistitis, hepatitis. Lo contrario, cuando el paciente consume excesiva cantidad de alimentos, se llama come, se llama bulimia. Bulimia. Y este paciente con bulimia también es secundario a desórdenes de tipo psicógeno. Tanto la anorexia como la bulimia no trata el gastroenterólogo, trata el psiquiatra. Causas que pueden ocasionar la hiporexia o la anorexia fuera de las patologías digestivas comunes, tomar en cuenta al cáncer gástrico y a las gastritis crónicas. ¿Alguna vez te ha pasado que estabas mal del estómago y no quisiste comer? ¿Por qué se produce eso? Por irritación de la mucosa gástrica. A veces comes y te empieza a dar náuseas. ¿Por qué? Porque está inflamada la mucosa gástrica. Así que la principal causa de la hiporexia son las gastritis. En segundo lugar, las enfermedades de páncreas, y en tercer lugar, en segundo lugar, las enfermedades de hígado y vías biliares, y en tercer lugar, las enfermedades de páncreas. ¿El embarazo dará hiporexia? No. La mujer embarazada más bien come y sigue comiendo. ¿Por qué? Porque tiene que alimentar a 2 personas. Muy bien, chicos. Con eso ya hemos concluido. Ya estamos en la recta final para nuestro examen. Nos falta un tema nomás.